Creían tenerlo todo bajo control. Mis propios hijos, a quienes crié con amor y cariño, me convencieron de vender la mansión familiar por una fracción de su valor. Es hora de mudarse más pequeño, dijeron. Ya no necesitas todo este espacio. Confié en ellos, convencidos de que velaban por mis intereses. Pero en cuanto les entregué las llaves, supe que algo no iba bien. Me descartaron, mi legado se perdió. O eso creían. Lo que no sabían es que tenía un plan. Un plan que les haría arrepentirse de haberme subestimado. Era una mañana fría y gris cuando todo cambió. El aire se sentía más denso mientras estaba sentado en la pequeña y estéril sala de estar de la casa de mi hija, firmando los papeles que me despojarían del lugar que llamé hogar durante más de 40 años. Miré alrededor, los retratos descoloridos que colgaban de las paredes y los recuerdos que impregnaban cada rincón de la mansión. El olor del perfume de mi esposa aún persistía cerca de la escalera, un leve recordatorio de la vida que había construido. Mi hija se sentó frente a mí, con la mirada un poco ansiosa, sus palabras impregnadas de una dulzura que no le llegaba a los ojos. «Ya era hora, papá», dijo entregándome el bolígrafo. «Serás más feliz en un lugar más pequeño. No tendrás que preocuparte por el mantenimiento». Mi hijo, de pie junto a ella, asintió con la cabeza, con una sonrisa dibujada en el rostro. Pero debajo de todo eso, vi algo que había ignorado durante demasiado tiempo. El peso de sus palabras me asfixiaba, me hicieron creer que era por mi propio bien. Pero al firmar, la amarga verdad empezó a asentarse. Me estaban expulsando y me lo estaban arrebatando todo, sin pensarlo 2 veces. No pude decir nada. No me salían las palabras. Observé cómo intercambiaban miradas complacidas, claramente satisfechos consigo mismos. Creían haber ganado. Pensaban que yo era solo un anciano, demasiado cansado y débil para contraatacar, pero no sabían que esto era solo el principio. La mansión había desaparecido, pero mi venganza ya había comenzado, y la verdadera lección aún estaba por llegar. Antes de continuar, déjenme preguntarles esto. ¿Alguna vez han sido traicionados por sus seres queridos? ¿Se quedarían de brazos cruzados y dejarían que los pisotearan, o harían algo al respecto? Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué harían si su propia familia los tratara como a mí? Y si crees que tengo razón al tomar el control, dale a me gusta a este video. Me encantaría saber que no soy el único que cree en la justicia, sin importar la edad. Y no olvides suscribirte. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Permanezcan atentos, porque la historia apenas comienza. He vivido mucho tiempo, más que la mayoría, supongo. Cuando llegas a mi edad no sueles pensar en cuántos años han pasado. En cambio piensas en los momentos, las caras y los lugares que hicieron que esos años valieran la pena. Recuerdo el día que compré esa mansión. Era una cálida tarde, de verano, de esos días que te hacen creer que todo en el mundo es como debe ser. Mi esposa, Helen, estaba conmigo, de la mano entrelazada con la mía, mientras estábamos en el porche de la casa que pronto llamaríamos hogar. Soñábamos por aquel entonces, sueños de una familia, de risas resonando por los pasillos, de envejecer juntos en un lugar lleno de recuerdos. Nos mudamos poco después, y la casa se convirtió en un testimonio viviente de nuestro amor. El jardín que ella cuidaba con tanto esmero era nuestro pequeño paraíso. Recuerdo cómo sonreía mientras las rosas florecían, su fragancia impregnando el aire. Construí el columpio en el patio trasero para nuestros hijos, y me sentaba allí, meciéndolos para que se durmieran después de largos días jugando. Las paredes estaban pintadas con las risas de los cumpleaños y las fiestas, y la cocina siempre olía a algo delicioso, sin importar la hora del día. Pero el tiempo se nos escapa. Nuestros hijos, Matt y Emily, crecieron rapidísimo. Su infancia se desvaneció en los recuerdos más rápido de lo que yo podía capturarla. Helen falleció en silencio, demasiado pronto,
Y ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Me quedé sola en la casa, la misma casa donde habíamos planeado envejecer juntos. No era lo mismo sin ella, pero era todo lo que me quedaba de ella. Intenté mantener viva la casa con recuerdos. Mantuve su jardín, aunque fue más difícil para mí que para ella. Me sentaba en ese columpio viendo pasar los años, preguntándome si ella seguía cuidándome. Pero con el paso de los años, Matt y Emily aparecían cada vez menos. Ahora tenían sus propias vidas, sus propias familias, y yo me convertí en un pensamiento lejano. No era que no les importara, pero noté el cambio. Las llamadas se hicieron menos frecuentes y las visitas más escasas. Dijeron que estaban ocupados, que tenían sus propias familias que cuidar, y lo entendí. O al menos, me dije que sí. Pero cuando empezaron a mencionar la casa, la mansión, empecé a sentir una punzada de algo más profundo. Todo empezó con Matt, mi hijo. Siempre había sido muy cercano a él, aunque teníamos nuestras diferencias. Fue el primero en sugerir que quizá era hora de vender. «Es demasiado para ti, papá», dijo. «Ya no necesitas todo ese espacio. Déjanos ayudarte a reducir el tamaño». Sus palabras fueron amables, pero capté el mensaje subyacente. No se trataba de ayudarme, sino de deshacerse de algo que se había convertido en un inconveniente. Al principio, me negué. No podía desprenderme de la casa, no después de todo lo que había visto. Era más que solo ladrillos y cemento. Era parte de mí, parte de nuestra historia familiar. Pero a medida que pasaban los meses, insistían. «Es demasiado para ti», dijo Emily, haciéndose eco de los sentimientos de Matt. «Es hora de seguir adelante». Sentí que la presión aumentaba. No entendían lo que la casa significaba para mí. No entendían que no era solo un edificio, era el corazón de nuestra familia. Pero no pude lograr que lo vieran. En cambio, comencé a sentirme como una carga, como si tuvieran razón. Era demasiado para mí. Recuerdo el día que me pidieron que vendiera. Estaba sentado en mi vieja mecedora, mirando el jardín. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el césped, y por un instante, sentí que Helen seguía a mi lado. Pero entonces oí sus pasos detrás de mí y supe lo que se avecinaba. «Papá», dijo Matt sentándose a mi lado. «Tenemos que hablar». No me giré para mirarlo. «¿Qué pasa, hijo?» «Hemos estado pensando», continuó con voz suave. «Quizás sea hora de que te mudes a un lugar más pequeño, algo más fácil de manejar. Esta casa ya te queda grande». Asentí aunque se me encogió el corazón. «Lo sé que es mucho trabajo». Emily, parada en la puerta, intervino. «No es que no te queramos aquí, papá. Es solo que es demasiado. La casa, el mantenimiento, todo. Ya has hecho suficiente». Quería discutir, decirles cuánto significaba la casa para mí, decirles que venderla sería como vender mi alma. Pero en lugar de eso, me quedé allí sentada, en silencio. El peso de sus palabras me oprimía, y por primera vez sentí que no tenía otra opción. «De acuerdo», dije en voz baja, mirando finalmente a Matt. «Si eso es lo que crees que es mejor». Se tomó la decisión y la casa se vendió por una fracción de su valor. Los compradores, una pareja joven, estaban encantados. Los vi caminar por la casa con grandes sonrisas, entusiasmados por el futuro que les depararía. Y entonces me di la vuelta, alejándome por última vez. La mansión ya no era mía, y la vida que había conocido se desvanecía. Pero algo dentro de mí se agitó. Había confiado en mis hijos, y ellos me habían manipulado, haciéndome creer que esto era lo mejor. No les importó lo que yo quería, solo les importó lo que ellos podían ganar. No sabía qué hacer con ese sentimiento, con esa traición. Pero de una cosa estaba seguro. Esto no había terminado. Era solo el principio. Los días posteriores a la venta de la casa fueron pesados, como si caminara entre la niebla. Vivía en un pequeño apartamento, un lugar que apenas reconocía como mío. Había renunciado a la mansión, el hogar donde crié a mis hijos, donde Helen y yo pasamos nuestros mejores años juntos. En su lugar,
estaba este espacio frío e impersonal. 4 paredes, una cama y poco más. Se sentía como una prisión, pero incluso en medio de mi dolor, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Matt y Emily parecían demasiado ansiosos, demasiado rápidos para echarme de casa. No se trataba solo de mudarme a un lugar más pequeño. No, sentía que había algo más. Eran demasiado confiados, demasiado seguros de sí mismos, y fue entonces cuando empecé a preguntarme si lo habían planeado desde el principio. No ignoraba sus vidas. Sabía que estaban pasando apuros, aunque no lo admitieran. Había visto los coches nuevos, las vacaciones que se tomaban y los aparatos caros que compraban. Vivían por encima de sus posibilidades, y la situación parecía ir a peor. El negocio de Matt crecía, pero yo veía las grietas. Emily hablaba constantemente de inversiones y oportunidades financieras, siempre buscando maneras de salir adelante. Pero lo que más me preocupaba era cómo evitaban mencionar el dinero de la venta de la casa. Era como si no quisieran hablar de ello, como si ocultaran algo. Empecé a preguntar, al principio sutilmente, solo para entender qué estaba pasando. Hablé con algunos vecinos y me comentaron que la pareja que compró la casa ya había empezado con las reformas. Grandes reformas, de esas que cuestan mucho dinero. Se suponía que la casa iba a ser para reformar, pero la estaban convirtiendo en algo completamente diferente. Eso me hizo pensar, ¿por qué alguien gastaría tanto en una casa que ya valía mucho más de lo que pagaron? No cuadraba. Fue entonces cuando empecé a investigar más a fondo. Llamé al banco que había gestionado la venta de la mansión y confirmaron lo que empezaba a sospechar. Matt y Emily habían pedido un préstamo con la casa como garantía. Uno cuantioso, muy por encima de su valor. Se habían excedido, y los compradores probablemente no se habían dado cuenta. Me habían convencido de que estaba consiguiendo un trato justo, de que era hora de seguir adelante. Pero empezaba a darme cuenta de que no solo intentaban ayudarme, sino que querían apoderarse de mi dinero. Pasé las siguientes semanas en una especie de observación silenciosa. No los confronté, todavía no. Necesitaba estar seguro, tener toda la información antes de actuar. Observé cómo luchaban con sus finanzas, cómo sus negocios se tambaleaban. Las grietas se agrandaban y la fachada comenzaba a desmoronarse. Pensaron que podían apartarme, que simplemente aceptaría la pérdida y seguiría adelante, pero no iba a dejar que lo tuvieran todo tan fácilmente. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea que lo pondría todo en marcha. Si querían usarme, si creían que podían engañarme para que vendiera mi casa y aprovecharse de mi confianza, entonces les daría la vuelta a la tortilla. Había aprendido lo suficiente sobre su situación financiera como para saber que estaban ahogados en deudas. Habían pedido prestado demasiado, habían vivido con exceso, y ahora estaban al borde del colapso. Era solo cuestión de tiempo antes de que el banco llamara. Pero ¿qué pasaría si yo fuese quien tomase esa decisión? Empecé investigando un poco, buscando información sobre los bancos que otorgaban hipotecas a empresas de la zona. Descubrí que el mismo banco que había gestionado la venta de mi casa era el que tenía los préstamos comerciales de Matt y Emily. Y me di cuenta de que ese banco se encontraba en una situación precaria. Luchaba por mantenerse a flote. Habían tomado decisiones arriesgadas y, con la economía en constante cambio, su futuro era incierto. Pero, ¿y si yo pudiera hacer algo al respecto? Durante las siguientes semanas, mantuve mis planes en secreto. No hablé con nadie de lo que pensaba, ni siquiera con los pocos amigos que me quedaban. No estaba seguro de en quién podía confiar y no quería que nadie se enterara de mis planes. Sabía que debía actuar rápido. El tiempo apremiaba. Empecé a llamar a varios inversores, gente que conocía de mi pasado, gente con contactos en el mundo financiero. Fui cuidadoso, asegurándome de que nadie supiera exactamente lo que tramaba, pero finalmente encontré a alguien dispuesto a ayudarme. Juntos, elaboramos un plan para adquirir el banco, el mismo banco que tenía los préstamos de Matt y Emily. No fue fácil ni barato.
pero se podía lograr. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Lo había perdido todo una vez, pero no iba a dejar que me quitaran lo que por derecho me pertenecía. Nunca más. Los días previos a la adquisición fueron un torbellino de reuniones, llamadas y documentos. Pero el plan estaba tomando forma. Me acercaba al momento en que tendría el poder de cambiarlo todo. Ya lo imaginaba, la expresión de sus rostros al darse cuenta de lo que había hecho. Creían haberme engañado. Creían que me tenían bajo control, pero no sabían ni la mitad. Sentada en mi pequeño apartamento, con el peso de todo esto hundiéndose, en mi interior no pude evitar sentir satisfacción. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar mi dignidad. Se trataba de demostrarles a mis hijos que no podían tratarme como si fuera desechable. Había construido mi vida desde 1900 y no iba a dejar que la derribaran tan fácilmente. Pero incluso mientras el plan tomaba forma, algo me decía que la verdadera batalla aún estaba por venir, y cuando llegara el momento estaría listo. Con el paso de los días, la silenciosa satisfacción de planear mi siguiente paso empezó a dar paso a la realidad de la situación. Ya no se trataba solo de ser más astuta que mis hijos. El plan se estaba volviendo más complejo y yo empezaba a darme cuenta de lo mucho que estaba en juego. Si no tenía cuidado, podría acabar perdiéndolo todo de nuevo. No solo la mansión, sino las mismas cosas que una vez me dieron un propósito. La primera complicación surgió cuando me enteré de que el banco al que me dirigía no era tan vulnerable como creía. Había asumido que estaba al borde del colapso, pero resultó que había algunos inversores bien posicionados que habían logrado apuntalarlo, al menos por ahora. Esto no iba a ser tan fácil como esperaba. La segunda complicación vino de adentro. Mi socio, quien me había ayudado a iniciar el proceso de adquisición, empezó a mostrar dudas. Sabía que era un hombre de negocios, pero no esperaba que empezara a hacer tantas preguntas. Cuanto más nos acercábamos a cerrar el trato, más parecía dudar. Una noche, durante la cena, me miró con el ceño fruncido y dijo: ¿Estás seguro? Esto no es solo una transacción comercial. Estamos hablando de familia. Hice una pausa mirando mi plato. Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. No solo luchaba por controlar un banco, luchaba por mi dignidad, por un sentido de justicia. Me di cuenta de que ya no se trataba solo de venganza. No podía dejar que mis emociones me nublaran el juicio. Pero eso no significaba que fuera a ceder. Me habían traicionado, y esta era mi oportunidad de recuperar lo que me pertenecía por derecho. Lo he pensado mucho, dije lentamente, mirándolo a los ojos. No tengo nada que perder. Mis hijos me traicionaron, me vendieron y solo intento arreglar las cosas. Él asintió, pero no dijo nada. No era el apoyo que buscaba, pero sabía que solo intentaba ser cauteloso. Los riesgos aumentaban, y no podía culparlo por dudar del plan. Pero no iba a ceder ahora. La tercera complicación surgió cuando Matt y Emily empezaron a sospechar. Al principio fueron detalles insignificantes, comentarios casuales sobre sus estrecheces financieras y hacer ajustes que llamaron mi atención. Intentaban ocultar sus crecientes problemas, pero yo podía ver a través de la fachada. No podía estar seguro, pero parecía que sabían que tramaba algo. No eran tan ingenuos como creía. Una noche, mientras caminaba por la calle, vi a Matt afuera de una cafetería con un abogado. No era la primera vez que los veía juntos, pero esta vez su expresión era diferente. Había una sensación de urgencia, una tensión en su postura que me indicó que algo estaba a punto de suceder. Estaban planeando su siguiente paso, pero ¿qué podría hacer? No podía arriesgarme a quedar expuesto. Necesitaba actuar con rapidez antes de que se dieran cuenta de lo que tramaba. Pero también necesitaba ser inteligente. Si me precipitaba, todo podría desmoronarse. Esa noche, tomé la decisión de impulsar la adquisición. Estábamos en la fase final, pero sabía que con cada paso que daba, las apuestas eran más altas. Llamé a mi socio y le pedí que preparara la oferta final. Íbamos a dar el paso cuanto antes. La tensión crecía.
Mis hijos se desesperaban y sentía que las paredes se cerraban sobre mí. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Cuanto más nos acercábamos al resultado, más veía el peligro de mi plan. Si lo conseguía, lo recuperaría todo. La casa, el control, el respeto que había perdido. Pero si fracasaba, me arriesgaba a perder aún más. Pasé horas pensando, en la mansión, la vida que Helen y yo habíamos construido allí. La casa no era solo un hogar. Era mi historia, mi legado. No se trataba de dinero, ni del terreno, ni de la estructura. Se trataba de lo que representaba. Familia, amor, recuerdos. Y ahora se me escapaba. Ese era el verdadero precio de la traición. Pero tenía un plan y estaba decidido a llevarlo a cabo, sin importar las consecuencias. Tenía que actuar rápido, antes de que Matt y Emily se dieran cuenta de lo que hacía y me dejaran fuera. El isoto 1909. Momento se acercaba. El banco era casi mío, y una vez que lo fuera, la última pieza del rompecabezas encajaría. Ya había comenzado el proceso de reclamar la mansión, la misma propiedad que me habían arrebatado, y pronto tendría el poder de controlar todo lo que habían creído poder arrebatarles. Creían que habían ganado. Pensaban que solo era un anciano, demasiado cansado para luchar, pero no habían visto el fuego dentro de mí. El mismo fuego que había construido esa mansión, el mismo fuego que derribaría todo por lo que habían trabajado. Los días previos a la adquisición fueron un torbellino de llamadas, reuniones y papeleo. Sabía que el tiempo se agotaba, pero algo me rondaba la cabeza, una sensación que no podía quitarme de la cabeza. ¿Y si este plan no funcionaba? ¿Y si el banco que tanto me había esforzado por adquirir no era suficiente? ¿Y si lo estaba, arriesgando todo por una causa perdida? A pesar de mis dudas, seguí adelante, convencida de que hacía lo correcto. La amargura de la traición ya me había calado hondo, y no iba a dejar que ganaran. Pero con el paso de los días, empecé a comprender que no se trataba solo de una batalla por propiedades o dinero. Se trataba de recuperar mi valía, mi dignidad, mi lugar en este mundo. Decidí arriesgarme, a actuar con mayor agresividad. Con la adquisición del banco casi terminada, me aseguré de atar todos los cabos sueltos. No había margen de error. Contacté con el equipo legal para acelerar las últimas etapas del acuerdo, acelerando el proceso aún más de lo previsto. Tenía todo lo necesario, la influencia, los recursos y la voluntad para asegurarme de que este día pasara a la historia como el día en que lo perdieron todo. Pero la presión aumentaba. Matt y Emily no tenían ni idea de lo que planeaba. Al menos eso creía. Por mucho que quisiera creer que no se habían dado cuenta, cuanto más me acercaba al golpe, más sospechaba que empezaban a atar cabos. Al fin y al cabo, siempre habían sido astutos, y no era la primera vez que los veía intentar ser más listos que yo. Pero me estaban subestimando. No sabían que yo también estaba jugando una mala pasada. Empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Se mostraban más nerviosos, más cautelosos. Matt en particular empezó a visitarme con más frecuencia. Aparecía sin avisar, siempre con alguna excusa para hablar. De negocios, de la casa, de cualquier cosa, menos de lo que realmente estaba pasando. Era como si intentara vigilarme, para asegurarse de que no estuviera tramando nada, pero fui más listo que eso. No dejé entrever que sabía lo que hacía. En cambio, interpreté el papel del padre confundido y anciano que apenas podía seguir el ritmo del mundo que lo rodeaba. Fingí ser débil, estar desconectado del mundo moderno y, lo más importante, no representar una amenaza, pero no estaba ciego. Sabía lo que intentaban hacer. Querían que me callara, que aceptara su versión de la realidad sin cuestionarla. Era un juego peligroso, pero estaba dispuesto a jugarlo. Una noche, mientras estaba sentado en mi apartamento, vibró mi teléfono. Era un mensaje de mi socio, quien me había ayudado a adquirir el banco. Listo, decía. Hemos cerrado el trato. Sentí una descarga de adrenalina, mezclada con un nudo de miedo. El siguiente paso era crucial.
Una vez que tomara el control del banco, todo cambiaría. Podría tomar las decisiones. Pero al releer el mensaje, algo me llamó la atención. Un archivo adjunto. Era un documento legal. Y mi compañero había marcado una línea con tinta roja. Activó la cláusula de emergencia, decía la nota. Al principio no entendía qué significaba, pero al leer el documento, me di cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Era una cláusula del contrato de adquisición que permitía al banco embargar cualquier activo vinculado a los préstamos comerciales que había otorgado, y eso incluía la mansión. Sentí un sudor frío en la nuca. Mi plan se desmoronaba. Había estado tan concentrado en tomar el control del banco que no había considerado la posibilidad de que la mansión estuviera envuelta en complicaciones legales que escapaban a mi control. Si el banco se quedaba con la casa antes de que pudiera actuar, todo podría haber sido en vano. El corazón me latía con fuerza. Lo último que quería era que esto me estallara en la cara. Había llegado demasiado lejos como para perderlo todo, ahora. La mansión. Mi venganza. Todo. No podía permitir que esta cláusula arruinara todo por lo que había trabajado. Llamé inmediatamente a mi socio, esperando que pudiera ayudarme. «Tenemos un problema», le dije cuando contestó. «Hay una cláusula en el contrato de compraventa que podría impedirnos comprar la casa». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces habló con la voz tensa. «Lo sé. Iba a contártelo, pero no quería preocuparte». «¿No pensaste que era importante?», respondí, mientras mi frustración aumentaba. «No pensé que llegaría a esto», dijo. «Pero ya estamos demasiado avanzados, no nos queda más remedio que aguantar». La idea de perder la mansión, de perderlo todo, me heló la sangre. Pero no era de los que se echaban atrás. No iba a dejar que un tecnicismo legal lo arruinara todo. «Lo solucionaremos», dije con voz más dura. «Tenemos que darnos prisa, llevarles la documentación a los abogados y asegurarnos de que la casa esté a salvo. No dejaré que se la lleven. Ahora no». Después de todo lo que me han hecho, los siguientes días fueron un borrón. Trabajaba incansablemente para adelantarme al problema, sabiendo que el tiempo apremiaba. No podía permitirme que el banco se hiciera con la mansión antes de que yo pudiera actuar. Vigilaba de cerca a Matt y Emily, viéndolos cada vez más frenéticos. Vi la preocupación en sus ojos mientras se esforzaban por ocultar sus huellas. Sabían que algo andaba mal, y yo lo sentía en los huesos. Las paredes se cerraban sobre nosotros, dos. Pero me quedaba una última jugada, una última carta por jugar. La intensidad en el aire era palpable a medida que me acercaba a la etapa final de mi plan. Las complicaciones se acumulaban, el vacío legal con el banco, el comportamiento sospechoso de mis hijos y la inminente amenaza de perder la mansión. Pero ya había tomado una decisión. Ya no había vuelta atrás. Cada día que pasaba me acercaba más al enfrentamiento final, y cada hora que pasaba solo alimentaba mi determinación. No iba a dejar que ganaran. La mansión era mía por derecho propio, cada gramo de esfuerzo y cada recuerdo que albergaba entre sus paredes. Había soportado su manipulación durante demasiado tiempo, y ahora estaba en posición de hacer que se arrepintieran de todo lo que habían hecho. Había pasado las últimas semanas construyendo una discreta red de influencia. Mi socio y yo habíamos tomado decisiones estratégicas, contactando a figuras clave del sector financiero y aprovechando conexiones que habían estado fuera de mi alcance durante años. Con la adquisición del banco en su fase final, quedó claro que la mejor decisión sería actuar con rapidez antes de que mis hijos se dieran cuenta de lo mucho que había aprendido. Si esperaba demasiado, aún podrían usar sus influencias para desbaratar el plan o, peor aún, usar la cláusula legal para arrebatarme la mansión. El siguiente paso era simple en teoría: tomar el control del banco, impedir la activación de la cláusula de emergencia y arrebatarles la mansión. Pero esta estrategia tenía un componente más profundo, la parte que los dejaría completamente indefensos y humillados. Llamé a mi abogado,
un hombre perspicaz al que conocía desde hacía años. Entendía lo que estaba en juego y confié plenamente en él. Necesito que prepares el papeleo, dije con voz firme y resuelta. Necesito tener todo listo para el día de la adquisición del banco. Asegúrate de que podamos actuar con rapidez. Entendido, respondió poniéndose ya a trabajar. Pero mientras me preparaba para la confrontación final, no pude evitar recordar los días previos a todo esto. Los días en que creía que mis hijos realmente me querían, cuando pensaba que me cuidarían en mi vejez, cuando la casa rebosaba de amor y risas. Esos días parecían de otra vida, y no estaba segura de quién me decepcionaba más, si de ellos por traicionarme, o de mí misma por confiar tan ciegamente en ellos. Cuanto más pensaba en ello, más crecía mi deseo de venganza. No solo por la mansión, sino por la traición a mi confianza, a mi amor, a mi familia. Entonces, ocurrió lo inesperado. Matt y Emily vinieron de visita, y su encanto habitual adquirió un nuevo matiz. Estaban desesperados y lo podía ver en sus ojos. Sabían que se habían extralimitado, y sus mentiras empezaban a desmoronarse. He estado pensando, papá, dijo Matt una noche, sentado frente a mí, con una voz inusualmente vacilante. Quizás nos precipitamos con lo de la casa. No nos dimos cuenta de lo mucho que significaba para ti y... Su voz se fue apagando, buscando claramente las palabras adecuadas. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Quería decir algo, arremeter, pero sabía que no. Tenía que mantener la calma. Si pensaban que era débil, sería más fácil manipularlos para que cometieran un error. Emily estaba de pie junto a la puerta, con aspecto incómodo. Quizás puedas ayudarnos con un par de cosas, papá. Estamos en un pequeño lío con el banco. Y no queremos verte sufrir. Pensamos que estarías más feliz en un lugar más pequeño. Sentí que me hervía la sangre, pero no reaccioné. En cambio, sonreí levemente manteniendo la voz serena y serena. Estoy bien, no te preocupes por mí, dije, reclinándome en la silla. Pero he estado pensando en lo que dijiste. Quizás sea hora de seguir adelante. Le he dado muchas vueltas. Sus rostros se iluminaron. El alivio inundó sus expresiones. No tenían ni idea de que acababan de caer en mi trampa. Aún no estaba listo para revelarlo todo. No hasta el momento oportuno. La semana siguiente todo encajó. Se completó el papeleo final para la adquisición del banco. La cláusula de emergencia se había neutralizado, y los obstáculos legales se habían superado. Ahora tenía el control del banco. Podía actuar en cualquier momento, pero no iba a recuperar la mansión sin más. No, tenía un plan que haría que mis hijos sintieran todo el peso de su traición. Iba a usar su propia avaricia en su contra. Volví a llamar a mi abogado. Ya es hora, dije. Envía los papeles de la ejecución hipotecaria al banco. Quiero que les quiten la mansión oficialmente. Dudó un instante. ¿Estás seguro de que esta es la ruta que quieres tomar? Por supuesto, respondí con voz firme. Que sientan lo que es perderlo todo, que experimenten la impotencia que yo he sentido. Se enviaron los papeles y el tiempo empezó a correr. El momento final estaba cerca. Pero incluso mientras el plan se desarrollaba, no pude evitar preguntarme cómo se desenvolvería todo. ¿Se defenderían? ¿Intentarían reclamar lo que creían suyo? ¿Y cómo me sentiría yo al estar frente a ellos sabiendo que había ganado? Aún no tenía respuestas a esas preguntas, pero estaba listo para lo que viniera después. La trampa estaba tendida, y por fin tenía el control. Me senté en silencio, observando cómo las últimas piezas de mi inundación, mi plan tomaban forma. La anticipación era densa en el aire, y sentía su peso sobre mí, como una piedra de 1000 libras en el pecho. Me había llevado semanas de cuidadosa preparación, largas noches de pensar, calcular y esperar, pero ahora tenía el control. Había movido los hilos desde las sombras, y pronto, mis hijos verían las consecuencias de sus actos. Mi corazón no era frío, no del todo,
No era un hombre carente de empatía, pero me habían llevado al límite. Había confiado en ellos, y ellos habían traicionado esa confianza con cruel eficacia. No me habían visto como un padre, ni siquiera como una persona. Era un recurso, algo que descartar cuando ya no encajara en sus planes. Lo había visto todo, impotente al principio, pero ahora tenía el poder de hacerles sentir lo que ellos me habían hecho sentir. Descartado y olvidado. Había adquirido el banco. Ahora era mío. Pero sentado en mi pequeño apartamento, me di cuenta de que ya no se trataba solo de recuperar la mansión. Se había convertido en algo más profundo, algo más personal. La mansión, después de todo, era solo un símbolo. El verdadero premio no era la casa. Era el control, la capacidad de arrebatarme todo por lo que habían trabajado, todo lo que creían que podían arrebatarme sin consecuencias. Ya no había vuelta atrás. Los papeles de la ejecución hipotecaria estaban listos y estaba a punto de apretar el gatillo, pero me quedaba un paso más antes de que todo empezara. Llamé a mi abogado, quien me había estado guiando en todo esto. ¿Todo listo?, pregunté, sin que mi voz delatara el nerviosismo que sentía. Todo está en orden, respondió. Los papeles para el banco están listos. La ejecución hipotecaria puede ocurrir en el momento en que usted dé la orden. También he contactado al juzgado. Tendremos el respaldo legal que necesitamos. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de hacerles sentir la profundidad de su traición. Se trataba de enviarles un mensaje que jamás olvidarían. Pero incluso mientras repetía esas palabras en mi cabeza, no pude evitar preguntarme si sería suficiente. ¿Podría alguna venganza sanar realmente las heridas que habían causado? ¿Podría algo reparar el daño de ver a tus propios hijos volverse en tu contra? No tenía las respuestas, pero sabía esto: si no actuaba ahora, nunca podría vivir conmigo mismo. Durante los siguientes días, planifiqué cada detalle con cuidado. Sabía que Matt y Emily estarían esperando el siguiente paso, así que me aseguré de pasar desapercibidos. Ya habían empezado a notar las grietas en su imperio y se estaban desesperando. Matt llamaba con más frecuencia preguntando por mi salud y si me estaba adaptando a mi nueva vida. Emily era aún más cautelosa. Siempre había sido la que preveía, la que leía entre líneas. Pero seguían jugando a su juego, pensando que yo era solo un viejo débil que no podía ver las mentiras. Lo que no sabían es que yo les llevaba la delantera en todo momento. Yo también había aprendido a leer entre líneas. Estaban a la deriva. Escondían algo, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cometieran un desliz. Entonces, una noche, Matt vino de visita otra vez. Esta vez tenía una energía diferente. Urgencia, miedo. Podía ver el sudor en su frente al entrar en mi pequeño apartamento, intentando actuar con naturalidad, pero fracasando estrepitosamente. Se sentó frente a mí, jugueteando con las manos como si no pudiera quedarse quieto. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «necesito hablar contigo de algo». Sabía exactamente lo que iba a decir. Era la misma historia que llevaban meses contando, que todo estaba bien, que lo tenían todo bajo control. Pero esta vez, noté que empezaban a aparecer las grietas. Su voz, normalmente tan segura, temblaba. Vi el miedo en sus ojos. Un miedo que nunca antes había visto en él. Sé que no ha sido fácil. Continuó evitando mi mirada. Y quizá nos apresuramos con lo de la casa, con todo. No me di cuenta de lo mucho que significaba para ti. Y, bueno, quiero arreglar las cosas. Escuché en silencio, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Cómo se removía en el asiento. Cómo sus dedos se movían nerviosamente. Sabía que intentaba ganar tiempo, que intentaba manipularme una vez, más, pero no iba a caer en la trampa. No esta vez. ¿Quieres arreglar las cosas?, pregunté con voz firme. ¿Cómo piensas hacerlo, Matt? Dudó un momento,
Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Estamos en serios problemas financieros. Papá, no queríamos involucrarte en esto, pero las cosas se han puesto feas. El banco nos persigue. Amenazan con quedarse con todo. Sentí una sonrisa en las comisuras de mis labios, aunque no lo demostré. Llevaba semanas sospechándolo, pero oírlo de su boca fue como si la última pieza del rompecabezas encajara. ¿Tienes problemas con el banco? Repetí lentamente, saboreando el momento. ¿De verdad? Sus ojos brillaron de inquietud y, por primera vez, vi la culpa en ellos. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Papá, por favor, dijo con tono desesperado. Si pudieras ayudarnos, podríamos arreglarlo todo. Solo danos un poco de tiempo. Estamos en ello. No tienes que hacer nada, solo... No. Lo interrumpí con voz cortante. Ya me has tenido harta de que me pidas ayuda. Ya me lo has quitado, todo, Matt. Me has manipulado, me has dejado de lado y ahora quieres mi perdón. ¿Quieres que limpie tu desastre? Retrocedió un poco, pero pude ver cómo giraba su mente. En ese momento, supo que las cosas habían cambiado. El poder había cambiado, y yo ya no era el padre débil e indefenso al que podía manipular. No estoy aquí para ayudarte, dije en voz baja, mirándolo a los ojos. Estoy aquí para tomar lo que es mío. Su rostro palideció al sentir el peso de mis palabras. Aún no lo sabía, pero ya había puesto en marcha su ruina. Los papeles de la ejecución hipotecaria estaban listos. La mansión volvería a ser mía, y todo lo que me habían quitado me sería arrebatado, pieza por pieza. No se trataba solo de la mansión. Se trataba de darles una lección que jamás olvidarían. Había llegado el día del juicio, el momento para el que me había estado preparando, la culminación de semanas de estrategia, engaños y silenciosa paciencia. Sentí una calma inesperada frente al espejo, ajustándome la corbata. Los signos habituales de nerviosismo que uno esperaría ante un evento tan monumental, el corazón palpitante, la mente inquieta, habían desaparecido. En cambio, había una silenciosa sensación de satisfacción. Hoy, la situación cambiaría. Tenía todo en orden. El banco era mío y los papeles de la ejecución hipotecaria estaban listos para ser enviados. Sabía que Matt y Emily quedarían completamente desprevenidos. Habían estado demasiado ocupados preocupándose por sus propios problemas, como para notar que yo había tomado el control de la situación. Me habían subestimado, y ahora sentirían toda la fuerza de su traición. Salí de mi apartamento temprano, esa mañana, y me dirigí al banco. Las calles estaban tranquilas, aún faltaban unas horas para el bullicio habitual de la ciudad. Pero ya estaba en movimiento, concentrado, listo para lo que se avecinaba. Mi abogado me esperaba en el banco, con el rostro tan sereno como el mío, aunque podía ver la tensión en sus ojos. Sabía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja, casi como un susurro. Llevo mucho tiempo listo, respondí con tono firme. Hagámoslo. En cuanto entramos en la oficina principal del banco, el personal permaneció en un silencio sepulcral, como si percibiera la gravedad de la situación. Se firmaron los documentos y las transacciones necesarias se completaron con absoluta precisión. La mansión volvía a ser oficialmente mía. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando levanté la vista y vi la confusión en los ojos de los empleados. No entendían lo que estaba pasando, pero no hacía falta. Ahora yo tenía el control. Salimos del banco y no miré atrás. No hacía falta. Sabía que el mensaje ya se estaba transmitiendo. No era solo la propiedad lo que había reclamado, era mi dignidad, mi poder. Por primera vez en meses sentí una sensación de liberación. Habían creído que podían dejarme de lado, que podían manipularme para que tomara una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero se equivocaron. Conduje hasta la mansión, tomándome mi tiempo, saboreando el momento. Las calles pasaban, como un borrón, pero yo estaba hiperconsciente de todo lo que me rodeaba. Esta era mi victoria, mi redención.
Había superado sus juegos, sus mentiras y su traición. Y ahora, la casa, el símbolo de todo lo que me habían arrebatado, volvería a ser mía. Cuando llegué a la mansión no entré directamente. Me quedé un momento en la escalera de entrada, absorto en todo. El lugar parecía diferente ahora. El jardín, antaño vibrante y bien cuidado por Helen, estaba invadido por la maleza. La fuente ya no manaba. La casa en sí, aunque seguía siendo imponente, parecía casi vacía, como si también la hubiera abandonado la familia que la había vivido. Pero seguía en pie, seguía siendo mío, y seguiría siendo mío. Al entrar sentí una oleada de nostalgia. El pasillo, la cocina, la sala de estar, todo estaba igual que cuando Helen y yo construimos esta casa. Pero ahora, tenía un nuevo propósito aquí. Este lugar ya no era solo un hogar. Era una fortaleza, un recordatorio de lo que había luchado y de lo que habían intentado arrebatarme. El teléfono sonó mientras caminaba por el pasillo, y supe exactamente quién era incluso antes de contestar. «Papá», dijo Matt con voz entrecortada. «¿Qué demonios pasa? Tenemos que hablar». Podía oír el pánico en su voz, la necesidad desesperada de comprender la situación. Él lo sabía. Por fin lo había descubierto. El control se le había escapado de las manos y buscaba respuestas. «Creo que ya es un poco tarde para eso, ¿no?», respondí con voz tranquila y equilibrada. «Tuviste tu oportunidad de arreglar las cosas, Matt. Tanto tú como Emily lo hicieron». «No puedes hacer esto», dijo con la ira cada vez más presente. «No se trata solo de la casa. Estás arruinando todo por lo que hemos trabajado. Estás jugando con nosotros». Me reí, una risa corta y aguda. «¿Juegos? No, Matt. Recupero lo que siempre fue mío. Creíste que podrías traicionarme, dejarme de lado, pero te equivocaste». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y casi podía oír cómo le daba vueltas la cabeza. Lo estaba procesando, intentando comprender cómo todo había salido tan mal. «No sé qué quieres de mí, papá», dijo finalmente con la voz más baja. «¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente echarnos a la calle? Piénsalo como una lección», respondí con voz fría. «Una lección de humildad, una lección de respeto. No puedes simplemente tomar lo que no te pertenece y no esperar consecuencias. Me quitaste mi casa. Ahora es mía de nuevo y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, con una extraña satisfacción por lo definitivo. Ya no tenía más cartas que jugar. Ya no tenía poder. Había llegado el momento de la verdad, y era incapaz de detenerlo. Mientras estaba en el gran vestíbulo de la mansión, contemplando el jardín descuidado por los amplios ventanales, supe que la batalla había terminado. Había ganado. La casa volvía a ser mía, y mis hijos se quedaron solo con los restos de su avaricia. No sabía qué me depararía el futuro ni cómo reaccionarían, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Habían intentado quitármelo todo, pero al final, solo me habían dado más poder, y me había asegurado de que nunca lo olvidaran. Pasaron semanas después de la ejecución hipotecaria, y podía sentir que la situación se iba a resolver. La mansión era mía, una vez más un hogar lleno de recuerdos, pero ahora sentía un profundo alivio, no celebración. Mis hijos, Matt y Emily, lo habían intentado todo para recuperar el control, pero las batallas legales que libraron solo los llevaron a una mayor humillación pública. Sus negocios se desmoronaron, sus deudas se acumularon y su otrora segura arrogancia dio paso a la desesperación. Había recuperado mi vida, pero no solo la casa, también mi dignidad, mi amor propio. Ya no deseaba retenerlos en mi vida. La relación se rompió, irreparablemente dañada por su avaricia y traición. Seguí adelante con mi vida, contenta de saber que, por mucho que intentaran arrebatarme, nunca había perdido la fuerza. Y esa, al final, fue la mayor victoria.